Les invito a abrir sus Biblias en Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, bueno, el único capítulo, pero vamos a leer los versículos 1 y 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Aunque el sermón está enfocado en una parte, pero vamos a leerlo. Versículos 1 y 2 dicen: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amén. Si te dijera o si te pidiera que describieras qué es un cristiano en pocas palabras, ¿qué dirías? ¿Cómo describirías en un espacio limitado, en 3 palabras o en 4 palabras, lo que es ser un cristiano? ¿Verdad? Sería interesante hacerlo. Pero también es interesante abrir las Escrituras y ver cómo Dios en pocas palabras describe lo que es un cristiano. ¿Verdad? O quién es un cristiano. Y cuando yo lo veo, me sorprende los elementos particulares que el Señor resalta en su palabra. ¿Verdad? Para muchos de nosotros en nuestra generación, cuando se nos hace la pregunta, ¿cómo describirías a un cristiano? Creo que muchos de manera inmediata se vuelven a lo que hace un cristiano. Dicen, bueno, este es un cristiano, es una persona que hace esto o es una persona que hace aquello. Pero yo no te pregunté qué hace, yo te pregunté qué es un cristiano. ¿Verdad? O nos dicen un cristiano es una persona que no hace aquello o no hace aquello. Pensamos en estilo de vida, pensamos en acción o en el deber de un cristiano. Pero cuando abrimos la Biblia, y aunque lo que hace un cristiano no es que sea menos importante, pero cuando abrimos la Biblia y vemos cómo Dios define a un cristiano, vemos que Él define a un cristiano en términos de quiénes son antes de lo que hacen. Cuando Dios define a un cristiano, Él lo define en términos de quiénes son, de su posición, antes de aquello que hace un cristiano. Y no solamente quiénes son. Eso es lo que Dios, sino lo que Dios ha hecho en ellos. La obra que Dios ha hecho en ellos. Así es como Dios define a un cristiano, como vamos a ver, y eso es muy interesante. ¿Verdad? Eso coloca, por ejemplo, a Dios en el centro del cristiano. ¿Verdad? En lugar de mirar el producto, en lugar de ver el resultado, vemos que la Biblia se enfoca en el origen, en lo que sucedió antes, para que a esa persona se le pueda llamar cristiano. ¿Verdad? Y el Evangelio y el cristiano y todo el fruto del Evangelio en el cristiano ¿sirve para qué? Sirve para magnificar, para glorificar al Señor Dios. ¿Verdad? Los cristianos deben ser luces en medio de un mundo oscuro. Los cristianos deben ser fructíferos. Y todas estas cosas es para dar gloria a Dios. ¿Verdad? Dios nos salva no para nosotros mismos. Nosotros no somos el fin último de la salvación. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿verdad? Lo que podemos decir entonces que en última instancia, ¿verdad? La salvación no se trata de nosotros. En última instancia la salvación se trata de Dios, de su gloria, de su majestad. Y nosotros los cristianos solamente somos una exhibición de esa gracia y de esa gloria. Entonces no debería sorprendernos que cuando Dios dice qué es un cristiano o quién es un cristiano, lo que Él nos dice es lo que Él ha hecho en ese cristiano. Lo que Él ha hecho en ese cristiano. Y eso es lo que encontramos en nuestro texto esta mañana. Si se acuerdan, la semana pasada
empezamos una serie de mensajes expositivos sobre la carta de Judas y estuvimos viendo quién es el autor de esta epístola. Vimos algunas descripciones del autor, pero esta mañana pasamos ahora del autor a la audiencia, a los que reciben la carta, a quién le escribe y cómo Judas, inspirado por el Espíritu Santo, describe a los destinatarios de su carta. Y él está escribiendo a los cristianos en general. Él no la está escribiendo a una iglesia en específico. Esto es lo que llamamos una de las epístolas generales. A diferencia, por ejemplo, de la carta a los Gálatas o de los Corintios, en donde se dirige a una congregación específica, y por supuesto esa carta debía de ser compartida con el resto de las iglesias, pero también existen epístolas generales. Eso quiere decir epístolas que no fueron escritas a una iglesia específica, sino que fueron escritas para ser distribuidas a los cristianos en general, para ser llevado a los confines del mundo. Y eso es lo que tenemos en la carta de Judas. En un sentido, la carta de Judas también fue escrita para la iglesia Lavit, para que la iglesia Lavit también la leyera y la estudiara. Así que esta mañana pasamos del autor a la audiencia, a nosotros. Y el título del sermón de hoy es Una salvación completa. Una salvación completa. En donde aquí, en la segunda porción del primer versículo, versículo 1b, tenemos una descripción de la audiencia que dice: a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Ahora, antes necesito hacer una aclaración. Si tienes la versión Reina Valera, no sé si alguien tenga la versión Reina Valera o alguna otra versión, pueden ver que hay una variación con la nueva versión de las Américas. La versión de las Américas dice a los llamados, amados en Dios, pero la Reina Valera dice santificados en Dios. Santificados en Dios. Vemos una variación. Y tú te vas a preguntar por qué. ¿Por qué la Reina Valera dice santificados y por qué la versión de las Américas dice amados? Bueno, tenemos que tener en mente que la Biblia fue transmitida a través de copias hechas a mano, por manuscritos hechos a mano, antes de la invención de la imprenta. Y estos manuscritos fueron copiados a mano, por muchas personas, en papiro o en otros materiales, con tinta. No tenían toda la tecnología que tenemos hoy en día, ¿verdad? Era bien difícil copiar un manuscrito, a lo mejor en la oscuridad con una vela, o en el frío donde la tinta se congela, ¿verdad? O donde había hambre, o donde tenías que devolver el manuscrito que te prestaron, porque te lo prestaron por poco tiempo y tenías que escribir rápido, o no había lentes y tu visión no era muy buena, ¿verdad? Hay muchas circunstancias que podían pasar, y obviamente habían errores en los manuscritos. Solamente en la carta de Judas podemos encontrar más de 1000 variaciones entre todas las copias de los manuscritos del Evangelio de la carta de Judas. ¿Sí? Hay más de 1000 variaciones. No se le llaman errores, se le llaman variaciones. Por ejemplo, la palabra griega que se usa para santificados es la palabra griega haiasmenosis, y la palabra amados es la palabra egapemenosis. Y cuando las ves en griego, son casi iguales. Entonces, lo más probable, que sucedió es que quien estaba copiando vio amados, pero leyó santificados, y esa fue la palabra que escribió. O leyó santificados, pero él creía que era amados,
Y esa fue la palabra que escribió. Eso nos pasa a nosotros. Leemos una palabra, pero creemos que es otra. Y eso pasa con muchos manuscritos. Y por eso es que hay diferentes manuscritos con diferentes palabras, con una palabra o con otra. Y los estudiosos bíblicos, hay una ciencia que se llama la crítica textual. Y la crítica textual, ¿qué hace? Examina cuidadosamente los manuscritos antiguos para determinar cuál es el texto original probable. Es una ciencia muy avanzada y muy interesante. Ellos, o sea, que utilizan criterios como la antigüedad del manuscrito, la calidad de la copia y la coherencia interna y el contexto teológico para determinar cuál es la palabra original, si fue amados o si fue santificados. Pero como vemos, tenemos versiones con diferentes palabras. ¿Por qué? Porque la Reina Valera usa el texto recibido, textus receptus, de Erasmo. En cambio, la Nueva Versión de las Américas usa el texto crítico, es otro manuscrito griego. Por eso existen variaciones. Pero, aunque existen variaciones, tenemos que entender algo. Ninguna doctrina esencial de la Escritura se compromete por estas variaciones. Ninguna doctrina importante se compromete por estas variaciones. Pero entonces tenemos que elegir. ¿Usamos santificados o usamos amados? ¿Verdad? ¿Usamos santificados o usamos amados? Porque aunque pueden haber similitudes, ¿por qué? Porque todo viene de Dios, fuimos santificados por Dios, fuimos amados por Dios, también existen diferencias. Por eso yo he decidido esta mañana usar un poco de los dos, ¿verdad? Aunque creo que me voy a enfocar más en santificados, voy también a usar un poco amados. Y si quieren leer más sobre esta ciencia y estas cosas, les puedo recomendar muchos libros o conferencias que pueden oír al respecto. Pero vamos a ver entonces cómo Dios describe a los cristianos en este texto. En primer lugar, lo primero que dice el versículo es que somos llamados. Somos llamados. Y vemos que los verbos son pasivos. No fue que yo me llamé, sino que me llamaron. Yo no actué en ese llamamiento. Yo fui llamado. Es algo que sucedió en el pasado. Primero Dios describe a un cristiano como aquel cuya salvación comenzó con un llamado. El cristiano es uno que es llamado. Y tenemos que reconocer que hay dos tipos de llamados, ¿verdad? Y esto puede ser muy básico, y muy repetitivo, porque lo hemos visto también los jueves. Pero hay que predicar lo que la palabra nos enseña aquí. Y cuando hablamos de llamados, hay que distinguir dos llamados para que quede claro, ¿verdad? Porque cuando confundimos esos dos llamados o cuando los mezclamos, las cosas pueden volverse un poco confusas para nosotros. Hay dos llamados que la Biblia nos enseña. Primero, hay un llamado que podríamos llamar llamado externo, ¿verdad? Llamado exterior, que es cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios se proclama y lo que oímos con nuestros oídos físicos. Cuando el Evangelio se nos habla y se nos dice que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a la diestra del Padre y que estamos esperando su retorno. Y llamamos a los cristianos a arrepentirse de sus pecados, a confesar a Jesús y a creer con fe en su obra redentora, ¿verdad? Cuando se predica todo ese tipo de cosas, tenemos un llamado externo del Evangelio. Todos están oyendo el Evangelio de manera física y de manera externa, ¿verdad? Pero nuestro Señor dijo, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? El Evangelio se predica a mucha gente en todo el mundo y sin embargo no todos oyen con oídos espirituales. Aunque todos oyen con oídos físicos, aunque todos oyen con estos oídos, con los oídos que se ven,
no todos oyen con los oídos que no se ven. No todos oyen con fe. No reciben ni creen las cosas que oyen, ¿verdad? Puedes tener la voz de un ministro que está sonando a todo pulmón a través de muchas bocinas, incluso en medio, puedes ir a una plaza, a una cuadra, a un parque, te puedes parar allí, puedes predicar el evangelio y todos van a oírlo, pero muchos se van a resistir. Muchos van a taparse los oídos. Muchos se alejan de la predicación, a lo mejor burlándose, a lo mejor criticando. Y muchos resisten la predicación, muchos resisten el llamamiento externo del evangelio. O muchos dicen, suena muy bonito, pero no es para mí y no lo quiero creer. Y se van con indiferencia y se les olvida a los 5 minutos. Pero también hay un llamado interno, el llamamiento eficaz, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo, lo que se conoce también como la gracia irresistible. La obra del Espíritu Santo en hacer uso de ese llamamiento externo y llamar a sus escogidos de forma interna, en el corazón, ¿verdad? Dios, ¿qué hace allí? A través del Espíritu Santo, abre el corazón de los elegidos y hace que reciban con fe las cosas que se están predicando. Hace que reciban con fe el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Este es un llamamiento eficaz. El cristiano, entonces, empieza ¿cómo? A través de un llamamiento, ¿verdad? El pecado está en un estado de muerte espiritual, en un estado de condenación, morando bajo la ira de Dios, y es llamado de esa oscuridad hacia la luz del Evangelio. Por ejemplo, allí está el Señor Jesús parado en la tumba de Lázaro. Lázaro en la tumba está en total oscuridad, muerto, sin capacidad de oír nada, sin capacidad de levantarse. Pero el Señor lo llama. Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven aquí. Allí tenemos un llamamiento externo, pero el Señor obra un llamamiento interno y hace que Lázaro obedezca el llamamiento de Jesús. Entonces tenemos un ruido audible, un ruido que es externo, algo que oímos con nuestros oídos físicos, pero Dios usa eso para llamar de manera irresistible, llamar con poder divino a sus elegidos. Y eso es lo que sucede espiritualmente en el cristiano. El cristiano es llamado entonces a un estado de vida, a un estado de libertad, a un estado de luz. Dios está con el llamamiento eficaz atrayendo a un pueblo para sí mismo, para que la palabra de Dios no pueda ser resistida, porque el ministerio del Espíritu Santo lo está acompañando. Y es una obra en el corazón, en el alma de la persona que está escuchando, atrayéndolo y dándole todo lo necesario y la capacidad para que esa persona pueda entender el Evangelio, pueda responder al Evangelio y pueda recibir el Evangelio. El Espíritu Santo los regenera, hace que nazcan de nuevo, les da ojos para ver, les da oídos para oír. Y lo que oyen es tan irresistible, es tan dulce, es tan hermoso, que tienen que correr hacia el Señor Jesucristo. Tienen que correr hacia el Evangelio, porque ven que todo lo demás pierde valor. Y lo único que tiene valor es el Evangelio y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese es el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Tienes entonces la voz de la predicación de la palabra de Dios. Tienes el ministerio pastoral, el ministerio de evangelistas. Pero sin el ministerio del Espíritu Santo todo eso es inútil. Inútil. Si el Espíritu Santo no apoya la predicación del Evangelio, si el Espíritu Santo no apoya el evangelista y el pastor y su predicación, todo eso se deshace en cuestión de minutos, ¿verdad? El poder no está en el predicador, el poder no está en las palabras de un hombre, el poder está ¿en qué? En el Espíritu Santo y en su llamamiento eficaz, ¿verdad? Y todo esto Dios lo hace de manera incondicional.
incondicional. Dios no mira a los que están escuchando y dice, bueno, aquel hace buenas obras y aquel otro hace esta cosa y aquel otro da dinero a los huérfanos. Entonces aquel lo voy a llamar de manera, que irresistible, pero aquel no. No es así. No tiene condiciones. No tiene condiciones. ¿No? Como vimos en Deuteronomio 7. Dios no llamó a Israel porque era un pueblo grande y poderoso. ¿O sí? No, era el pueblo más pequeño, más feo. Dios le dice, yo te llamé no porque eras la más bonita, sino porque eras una de las más feas. No te llamé porque eras grande, te llamé porque eras pequeña. Solamente porque te elegí y porque te amé con mi amor incondicional. De manera soberana puse mi amor sobre ti. Pongo mi amor sobre ti y pongo mi pacto sobre ti. Eso es incondicional. ¿Sí? Porque el amor de Dios no se puede comprar. El amor de Dios no tiene un precio. El amor de Dios no es por nuestras obras. Eso sería un pago por nuestros servicios. Si no fuera gracia. Y lo mismo lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice, porque algunos de ustedes eran asesinos, fueron adúlteros, fueron idólatras, fueron pervertidos sexuales y tenían otro tipo de problemas. Pero Dios, ¿qué hizo? Los llamó. Pero Dios los santificó y los limpió. No fue porque eran buenos, es solamente porque Dios los eligió para ser parte de su pueblo. Y fueron llamados y fueron santificados. Nada en su historia los hizo encomiables. Yo veo mi vida pasada, yo digo, si la salvación fuera condicional, todavía yo estuviera en el mundo. Pero como Dios salva de manera incondicional y por su gracia, me llamó para servirle. ¿Verdad? O como dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? El punto es que hemos recibido todo. Todo es cuestión de gracia. Es Dios dándonos, no nosotros dándole nuestras obras para que Él nos dé su gracia. Eso es herejía. Eso nos salva. Eso no es bíblico. Y por lo tanto, como todo es de Dios, Dios se lleva toda la gloria. Si Dios me salva por mis obras, ¿de quién es la gloria entonces? ¿Mía? Porque fui tan bueno. Pero no. Toda la gloria es de Dios y su gloria no se le puede arrebatar. Nosotros somos despojados de ella, no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos nada en nosotros de qué jactarnos. Toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza le pertenece a Dios, porque toda la salvación es de Él. Y así entonces debemos caminar dignos de ese llamamiento. Si fuimos llamados, ¿cómo sabemos que fuimos llamados? Por la manera que vivimos. ¿Verdad? Eso significa caminar con humildad. Eso significa caminar en gratitud. Eso significa caminar en amor, en obediencia a los mandamientos de Dios. Eso significa negarnos a nosotros mismos y permitir que Jesús crezca en nosotros y que nosotros menguemos y Él crezca cada vez más. Por eso la vida cristiana debe estar vacía de orgullo. La vida cristiana debe estar vacía de orgullo. Y no tenemos nada de qué jactarnos. Nada de qué jactarnos. Así que primero, al cristiano se le describe como los llamados, como el llamado. Pero segundo, el cristiano se le conoce como, según la versión de las Américas, santificados. Y según la versión de la Reina Valera, amados, al revés, perdón. De las Américas, amados, y Reina Valera, santificados. Vamos primero con santificados. La palabra santificar o ser santificado
lleva consigo dos conceptos básicos en la Escritura. Ser santificado se refiere a dos cosas. Primero tienes la idea de separación, eres separado. Y segundo tienes la idea de pureza. Salud. Y ambas cosas son parte de lo que significa ser santo o santificado. Separado de algo y también puro. ¿Verdad? Por ejemplo, las vasijas del templo eran santas. ¿Por qué? Porque eran separadas para un uso específico. No podías usar lo que estaba en el templo. Porque voy a cenar y voy a agarrar un vaso del tabernáculo y lo voy a usar para tomarme, la Coca-Cola. No, ¿verdad? Eso tiene un uso santificado. Y era puro también. ¿Verdad? El pueblo de Dios es santificado en el sentido de que está separado del mundo, está separado del pecado. Ha sido llamado, como vimos, ¿para qué? Para salir del mundo y para ser separado del mundo. Pero eso también lleva consigo la idea de pureza, de ser santos, de ser limpios del pecado, de morir más y más al pecado y de vivir más y más en la justicia. Morimos al pecado para ser más piadosos. Morimos al pecado para vivir vidas más santas ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Y Dios, aquí se menciona que es Dios el autor de esa santificación, ¿verdad? ¿Verdad? El texto dice, amados en Dios Padre, o santificados en Dios Padre, ¿verdad? Y eso es interesante porque si preguntamos, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad se le describe más en esa función de santificación? Y es el Espíritu Santo. También hay porciones en donde se menciona al Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos que es Dios el Padre también el autor de nuestra santificación. Aquí vemos que toda la salvación se origina en Dios. Toda la salvación se origina en Dios, ¿verdad? Es el Padre quien nos elige, es el Padre quien nos llama. Él es el Padre quien envía a su Hijo para morir por nuestros pecados. Es el Padre quien nos adopta y así sucesivamente. El Padre es el que está originando esta gran obra de salvación con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y la intención es que Dios renueve a un pueblo a su imagen y a su semejanza. Y así el fin, la meta es que el Señor haga un pueblo como Él. ¿Verdad? Esa es la gran obra de la santificación, que nos transformemos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Tenemos ese gran versículo de Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, ¿para qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Verdad? Y luego habla de ser predestinados, de ser llamados, de ser justificados y de ser glorificados. Pero tengan en cuenta de que ser predestinados, ¿con qué propósito? De ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso quiere decir que nuestra santificación es ser conformados más a la imagen de Jesucristo. Es parecernos más a la imagen de Jesucristo. La persona piadosa, la persona santa, se parece más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y la intención de Dios al salvar un pueblo para sí mismo es, entonces, renovarlo a su propia imagen, para hacerlo semejante a Él, para que la culminación de nuestra salvación se vea en Jesucristo, ¿verdad? En ese gran último día, cuando nuestros cuerpos serán resucitados, cuando tendremos un cuerpo perfecto, cuando tendremos un cuerpo glorificado y almas también perfectas, y tengamos la salvación completa, eso va a ser un gran privilegio. Y ese es un privilegio que Dios nos da, ¿verdad? Lo más glorioso en todo el universo es compartir la gloria de Dios, es compartir la imagen de Dios, es conocerlo y tener comunión con Él, y es ser recipiente de su amor, y es tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el más grande privilegio que cual persona pudiera tener en este mundo. Piénsalo de esa manera. Piénsalo de esta manera. Nosotros que fuimos hechos del polvo. ¿Cómo fue hecho Adán? Del polvo. Y que luego desciende hacia el abismo del pecado. Que cae en pecado. Y como vimos hoy en la confesión de Westminster, cayó toda la humanidad con él. Caímos al abismo del pecado. Caímos a ese pozo de barro. Pero ahora en la salvación, Dios nos saca de ese pozo de barro. Dios nos saca de ese abismo para colocarnos, como dice Pedro, como reyes y sacerdotes en una nación santa. Para gobernar y para reinar con Él. ¿No es eso un gran privilegio? ¿No es eso una gran salvación? Y eso es la santificación. Esa es la santificación, en donde las cualidades pecaminosas y corruptas se quitan poco a poco, donde nos despojamos de lo contaminado y lo corrompido, donde nos despojamos del viejo hombre y nos ponemos el nuevo hombre lleno de santidad y lleno de piedad, en donde caminamos según los mandamientos de Dios, no según nuestros mandamientos y no según nuestros gustos, nuestros deseos, no, donde yo hago morir mi carne y mis deseos pecaminosos y hago la voluntad de Dios más y más. Eso es santificación, ¿verdad? Como lo llamaban los puritanos, la mortificación del pecado, que es matar el pecado. Pero no solamente es eso. Cuando hacemos morir el pecado, también tenemos que vivificar el espíritu. ¿Hacemos morir el pecado para qué? Para vivificar el espíritu. No solamente vaciamos el vaso, sino que lo llenamos con vida y con piedad. ¿Verdad? No solamente nos quitamos el viejo hombre, sino que nos ponemos el nuevo hombre. Y todo este poder viene de Dios. Todo este poder viene a través del Evangelio. Todo este poder viene a través del Espíritu Santo, donde el poder de la cruz, donde el poder del Evangelio se hace evidente en nuestras vidas, cuando tienes ese poder vivificador del Espíritu Santo, donde hacemos morir el pecado, donde somos más sensibles al pecado, ¿verdad? Donde reconocemos el pecado, donde no toleramos el pecado, donde reconocemos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados diariamente y no lo toleramos, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras almas, y en donde permitimos que la palabra de Dios nos lea a nosotros y nos permita ver cuáles son nuestros pecados de manera que los podamos confesar. Y donde ahora vemos aquellas cosas que antes no veíamos. Donde vemos nuestros pecados cuando antes no los veíamos y decimos, ¿cómo antes no podía ver este pecado? ¿Cómo antes no podía ver que era un pecador de esta manera? Y le damos gracias a Dios, porque Él hace que odiemos nuestro pecado. Él hace que detestemos lo que éramos y que amemos la santidad, que amemos ser santos. Y todas esas cosas Dios las hace ¿por qué? Por su amor. Somos amados también por Él, ¿no? Como dice la versión de las Américas, porque somos amados por Él. Y si Él nos ama, Él no nos ama para dejarnos en nuestro estado de pecado. Él no nos ama para dejarnos como somos, ¿no? No. Dios no ama el pecado. Dios nos ama para transformarnos de nuestros pecados, para llevarnos a la santidad. Y por eso cada día, cada semana, cada tiempo que pasa debemos ser verdugos del pecado. El cristiano mira los pecados que se encuentra dentro de él o ella y los mata, los ejecuta, los sentencia. Y eso es algo hermoso que viene a través de su gracia, de su amor y de su misericordia. Y Dios por medio de su palabra nos dice, déjame mostrarte quién soy yo también. Déjame mostrarte mis caminos. Déjame mostrarte lo que yo he hecho por ti. Déjame mostrarte
mi amor incondicional. Y cuando lo vemos, cuando vemos su amor claramente en las Escrituras, eso produce una vida santa. Eso produce una vida fructífera. Eso produce una vida llena de santidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos conocerlo más y más. Es como veíamos ayer en Cantar de los Cantares, como la esposa pedía más evidencia del amor de Dios, del amor de Jesucristo, porque quería conocerlo más y más, ¿verdad? Es como, por ejemplo, también una persona que es sana, de manera saludable, de manera física, va a tener un apetito normal, ¿verdad? Va a tener hambre a las horas adecuadas y va a comer de manera normal, porque le va a dar hambre si es una persona saludable. Bueno, aquel que es saludable también en el Espíritu, aquel que vive en el Espíritu Santo también va a tener hambre espiritual y se va a querer alimentar más y más de la palabra de Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Queremos alimentarnos de la palabra de Dios y conocerlos más y más, ¿verdad? El cristiano saludable es aquel cristiano con apetito espiritual y que se alimenta de la palabra de Dios. Y debemos hacerlo, ¿no? Porque no podemos estancarnos en nuestra vida espiritual. Debemos nutrirnos, debemos fortalecernos, debemos equiparnos. ¿Para qué? Para servirle más, para amarle más, para obedecerle más y más. Y ese es el Dios obrando de manera amorosa en nuestras vidas, proveyendo todo lo que necesitamos, como un buen padre provee para sus hijos. Dios también, como un buen padre, provee para cada cristiano, para cada uno de sus hijos. Él provee para sus almas todas las cosas que necesitamos a través de su palabra. Y en tercer lugar, ¿verdad? Ya hemos visto que el cristiano se le describe como los llamados y como los santificados o los amados. En tercer lugar, como los preservados. Los preservados según el texto de Judas. Y de estas cosas hemos hablado también mucho las últimas semanas en los estudios de los jueves. La perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Entonces, en tercer lugar, vemos que los cristianos son llamados como los preservados en el Señor Jesucristo. El Salmo 121 describe a Dios como el guardador o el protector. Todo el Salmo se describe como Dios, como nuestro guardián, aquel que nos preserva, el que nos guarda. El que nos guarda en cuerpo, en alma, por dentro y por fuera, desde el principio y hasta el fin. ¿Qué pasa? Dios guarda a su pueblo. Si Dios nos llamó, si Dios nos santificó y si Dios nos amó, entonces Dios nos va a guardar. Entonces Dios nos va a preservar. ¿Verdad? Tenemos la perseverancia de los santos. Y aquí hay dos palabras importantes. Tenemos la palabra preservación, que eso es de Dios, y la palabra perseverancia, que eso es de los creyentes. Dios nos preserva, claro que sí. Dios nos preserva y nos guarda, sí. Pero el cristiano es responsable en perseverar. El cristiano es responsable en no desviarse. El cristiano es responsable en guardar las disciplinas espirituales, por ejemplo. El cristiano es responsable de tener vigilancia, de estar alerta, de guardar ese tesoro que se le ha dado, de ser un guardián, como los guardianes que están vigilando a un prisionero, de que no se escape de su celda, ¿verdad? Como los prisioneros que estaban guardando la tumba del Señor Jesucristo, que no fueron muy buenos en ese sentido. Así debemos ser nosotros, ¿verdad? Ser guardianes también de nuestra piedad. Y esa es la idea que se usa aquí. No permitir que nos desviemos, pero el Señor usa nuestra perseverancia para preservarnos. Si tú quieres saber si el Señor te está preservando, tienes que ver entonces tu perseverancia. Y el Señor nos preserva, ¿por qué?
porque el que comenzó una buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Lo que el Señor comienza, lo termina. El Señor no es como nosotros que deja las tareas a medio camino. Él a todo el que llama, a todo el que santifica y a todo el que ama para salvación, lo va a preservar durante la eternidad. Y Él provee todo para la salvación desde el principio hasta el fin. Todo. Todo. Si el Señor llama de manera eficaz a su pueblo, entonces podemos estar seguros de que Él nos va a dar todo lo que necesitamos para perseverar en nuestro camino espiritual. ¿Verdad? Como dice nuestro Señor en Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién las puede arrebatar? Nadie. Nadie. Nadie, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, en toda la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo el pueblo fue preservado. Podemos ver todos los relatos que se registran para nosotros de Dios preservando a su pueblo para sí mismo, y son cosas impresionantes, ¿verdad? El Señor nos preserva, por ejemplo, del dominio del pecado, de la presencia del pecado que todavía está en nosotros, del poder del pecado, ¿verdad? La confesión nos enseña que el creyente puede caer, pero nunca puede caer total o definitivamente. Siempre será preservado por el poder de Dios. El Señor nos preserva de todas esas cosas. Él nos preserva del castigo, ¿verdad? Aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido santificados y aquellos que están siendo guardados del castigo, es imposible que sufran de la ira divina de Dios como su juez. ¿Por qué? Porque ya Jesús ha pagado toda la deuda por ellos. Porque ya Jesús ha pagado todo lo que debían. Jesús se levantó como nuestro sustituto y Él tomó el castigo y la pena por todos nuestros pecados. Canceló la deuda. Por lo tanto, es imposible que Dios se vuelva contra de nosotros y nos castigue por nuestros pecados. No es posible. Porque ya la deuda fue cancelada. Y por eso el Señor nos guarda en su misericordia. Nos guarda de las tentaciones. Nos da la salida de las tentaciones, ¿verdad? Yo pienso en mi vida y, ¿verdad? Yo medito, por ejemplo, cuántas veces yo he estado en circunstancias en las que puedo saborear la sangre en mi boca. Sabiendo que si Dios me hubiese dejado en esa serie de circunstancias, habría estado en serios problemas. Pero Dios me preserva en su providencia y nos guarda y nos libera en medio de las tentaciones. Él nos libera y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, victoriosos en Cristo Jesús, ¿verdad? Nada, Él no va a permitir que caigamos de manera definitiva o total. Él permite que haya tiempos de dificultades, Él permite que haya tiempos de tentaciones, Él permite que haya momentos de prueba, pero nunca va a permitir que caigamos total o definitivamente. Él no va a salvar, ¿saben de qué? De la apostasía. De la apostasía. De abandonar la iglesia, de abandonar la fe. Es imposible, hermano, para aquellos que son llamados, es imposible para aquellos que han sido santificados, es imposible para aquellos que han nacido de nuevo perder la salvación. Porque la obra de Dios es perfecta en ellos. Fueron llamados, santificados. Perder la salvación quiere decir que el llamamiento se revierte, que la santificación se revierte, que el nuevo nacimiento se revierte, que la obra del Espíritu Santo se revierte y que todo se revierte. Por eso es imposible. Y que nosotros y Satanás tienen más poder que Dios. Pero no es así. No es así. Aún cuando el diablo desea zarandearnos, como lo hizo con Pedro. ¿Qué hizo Jesús por Pedro? Yo he orado para que tu fe no falte. Y así fue. Pedro fue probado, Pedro fue tentado y cayó horriblemente, pero no fue dejado en ese estado. Fue restaurado otra vez al estado de gracia. Y por eso somos preservados eternamente, porque Dios es inmutable, Dios no cambia sus decretos, Dios no cambia lo que Él elige. Dios no cambia
lo que Él decide. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha amado y Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y una regeneración. Y Dios no puede cambiar de opinión. Y por eso somos preservados en Cristo Jesús. Si yo pensara que la salvación depende de mí, yo no viviera con paz. Yo no pudiera vivir con paz si dependiera de mí, si dependiera de mis obras y si dependiera de mí guardarla. ¡Wow! Sería una presión terrible. Pero gracias a que Dios la preserva, y claro que usa mi perseverancia, le doy toda la gloria y toda la honra. Y por eso es que cada uno de nosotros debemos cultivar cada vez más la cercanía al Señor. Por eso debemos de acercarnos más a Él. Por eso debemos de deleitarnos más en Él. Por eso debemos buscar más y más el reino de Dios y su justicia. Y deleitarnos más en sus cosas, en sus atrios, estar cerca del Señor. Porque la forma en que Él nos preserva otra vez es a través de nuestra perseverancia. Es cultivar comunión con Él a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas. Y eso es un privilegio que se nos ha dado, ser preservados a través de nuestra perseverancia. Entonces, Judas está diciendo, esta es mi audiencia, estos son a quien yo les envío esta carta, ¿verdad? Si seguimos con medio versículo por sermón, no sé cuánto tiempo vamos a terminar, pero bueno, no me gusta pasar por alto muchas cosas. Pero Judas está diciendo, esta es la audiencia, estos son los cristianos, así se describen los cristianos, así es como deben verse los cristianos, como los llamados, los santificados y los preservados. Y te pregunto para terminar, hermanos, ¿has sido llamado por Dios? ¿Has sido santificado por Dios? ¿Estás siendo preservado a través de tu perseverancia? ¿Cómo sabes todas estas cosas? Solamente examina tu vida hoy, no en el pasado, no lo que hiciste en el pasado, hoy. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Estás buscándolo día y noche? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás orando en el Espíritu? ¿Quieres agradarle más y más y más? ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Estás predicando el Evangelio a aquellos que se ponen en tu camino? ¿No? Muchas maneras de saber si hemos sido llamados, si hemos sido santificados y si estamos siendo preservados. Todas estas cosas son un privilegio. Es un privilegio ser llamado. Es un privilegio ser santificado. Y es un privilegio ser preservado por Dios. Y todas las aflicciones de la vida cristiana, y todas las carencias, y todas las cosas que podamos sufrir, nunca le van a quitar el gusto, el deleite, la hermosura y la delicia a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que busquémoslo. Reflexionemos sobre estas cosas. Y si no estás seguro, si has sido llamado por Dios, hoy es el día. Hoy es el día. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésalo como tu Señor y como tu Salvador. Acércate a Él en oración. Empieza a leer su palabra. Ven a la iglesia. Y rodéate de cristianos maduros que puedan enseñarte y puedan también reflejar esa madurez en tu vida. Oremos. Oh, gracias, Señor, te damos por estas maravillosas, por estas 3 o 4 palabras que describen de manera bíblica y de manera perfecta lo que es un cristiano, Señor. Hemos sido llamados, son aquellos que son llamados, aquellos que son santificados, amados y que son preservados. Te damos gracias por todas estas cosas que nos llenan de alegría, de felicidad, nos llenan de gozo. Nos llenan, Señor, de un gozo eterno,
porque sabemos que todas estas cosas son irreversibles. No se pueden perder, Señor, porque tú no eres un Dios que retrocede y tú no eres un Dios que se arrepiente de lo que hace. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad y por el amor que has mostrado en nosotros. Gracias porque nosotros somos parte de aquellos, de la audiencia del apóstol Judas, oh Señor, a quien él escribió su carta. Yo te pido que tú bendigas esta serie de sermones de la epístola de Judas, que podamos entender su mensaje, podamos entender lo que él escribe y por qué lo escribe, podamos aplicarlo a nuestra iglesia aquí en el siglo XXI, Señor, y específicamente a nuestra iglesia La Vid. Te doy gracias por cada uno de los presentes aquí, Señor. Yo te pido que si en este momento hay alguien aquí presente que no ha sido llamado por ti, que hoy sea su día de llamamiento eficaz. Que hoy sea su día, Señor, de salvación. Que hoy sea el día que te confiese como su Señor y Salvador. Y que hoy sea el día, Padre, que empiece a caminar como preservado y como santificado. Oh Padre, sigue con nosotros en el resto de este día, que es tu día, con cada una de nuestras actividades, y ayúdanos a darte la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.